Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Florencia, muy bienvenidos a La Ruta. En el día de hoy voy a estar compartiendo sobre la vida, biografía y obra brevemente sobre William Tyndale. Voy a estar hablando sobre él. Para los que no lo conocen, el señor fue uno de los primeros traductores de la Biblia al inglés. Y se dice que él habría nacido en el siglo XV, a finales del siglo XV. Estamos hablando del año 1494, un 6 de octubre. Esa es la fecha estimada. En lo que sería Gales. Desde muy pequeño comenzó a estudiar, recibió una educación en la cual hacia el año 1515 logró el acceso a la Universidad de Oxford, y se dice que luego en ese lugar él habría obtenido su graduación como maestro en artes. También él habría estudiado teología luego de hacer esa maestría en artes, y luego sería conocido porque él también estudió latín, griego. También se dice que conocía otros idiomas como por ejemplo el francés, el alemán, incluso el español y el italiano. Unos años después inició a trabajar como maestro de griego en la Universidad de Cambridge. Por su educación e instrucción en el latín fue que él también intentó traducir la Biblia, lo cual inició en Londres, pero bueno, ahí él no pudo. Entonces él migró hacia Alemania, a Colonia y luego Worms, y se dice que ahí también había iniciado su labor de traducirla. Hizo muchas copias al inglés, las cuales intentaron llegar, digamos, a Inglaterra con ayuda de algunos comerciantes, porque en esa época estaba prohibido traducirla a las lenguas vernáculas. Y entonces muchas de ellas fueron condenadas como heréticas las veces que intentaron llegar, digamos, a Inglaterra. E incluso, aunque fue ayudado por algunos comerciantes, lo que sucedió es que algunas obras eran halladas y eran quemadas. Por ejemplo, cerca de la Catedral de San Pablo de Londres, bueno, ahí se dice que muchas de sus obras habían sido quemadas. De una de esas veces quedaron solamente 2 copias. También se dice que hacia el año 1546 el Papa Jerónimo, el Papa Jerónimo había dicho que solamente la traducción que se debía leer de las escrituras era la de la Vulgata Latina, y por lo tanto simplemente se entendía que los sacerdotes tenían acceso, los sacerdotes de la Iglesia Católica Apostólica Romana tenían el único acceso a las escrituras y nadie más. Y no todos los sacerdotes, sino aquellos que estaban instruidos en el idioma griego y latín. Entonces, Tyndale inició su obra para traducirla desde el griego y se esforzó por hacerla en un lenguaje accesible al pueblo. Por lo tanto, tradujo algunas palabras como por ejemplo amor en lugar de ágape, o también anciano en vez de sacerdote. También tradujo, por ejemplo, congregación en vez de iglesia. Y con estas palabras muchas veces se oponían a lo que, digamos, se entendía simbólicamente, estamos hablando del lenguaje, para la Iglesia Católica Apostólica Romana y a su orden establecido. Porque al traducir, digamos, anciano en vez de sacerdote, se está, digamos, de alguna forma dando lugar a otra forma de ordenar lo que viene a ser la parte clerical. Y a todo esto hay que agregarle que en el contexto ya estaba como en ebullición todo lo que tiene que ver con lo iniciado por la Reforma Protestante que se había iniciado con Martín Lutero. Y bueno, y esas noticias habían comenzado a correr, y el clero ya no estaba con mucha estabilidad, digamos, estaba tambaleando, y justamente también por la revolución científica que se había ocurrido hacia esa época. Hacia el año 1526 al 1528 se va a Amberes, Bruselas, y ahí inicia su traducción nuevamente. Thomas Point se convierte en su benefactor
y se dice que unos años después, hacia el año 1535, fue traicionado por un amigo que también estudiaba con él y que a raíz de esto habría sido condenado y ejecutado, es decir, murió ahorcado y quemado a causa de esa acusación que le hizo su amigo. Se dice que las últimas palabras de él fueron: Señor, ábrele los ojos al rey de Inglaterra. La verdad es que la historia de este hombre me parece muy impresionante. La verdad es que no quisiera nunca llegar a este tipo de situación, pero ¿cómo responderíamos nosotros si nos pasara algo semejante? ¿No? Y a veces nos hacen ver que las cosas por las que nosotros estamos muchas veces pensando en que nos sentimos muy mal por ciertas cosas que pasan, no son nada en comparación con la persecución que sufrieron muchas personas a lo largo de la historia. Así que bueno, les animo a seguir en la lucha por compartir el Evangelio, por difundirlo, por iniciar aquella obra que Dios nos encomendó y por la cual muchos de sus discípulos a lo largo de la historia han muerto y han sacrificado mucho para tratar de compartir y de llevar el Evangelio. Sin más, te agradezco por ver este video y te agradezco mucho que hayas llegado hasta acá. Te mando un beso y nos vemos en el próximo video. Chao.